Asesinos. Invasor de cerebros. Pero esta familia unida está a punto de enfrentar su mayor desafío. Una mañana de otoño. Sentía que estaba muy deshidratado y le dolía un poco la cabeza. Después esa noche, Dan va a comprobar cómo sigue. Se estaba tomando la cabeza con las manos y le pregunté si estaba bien. Estaba haciendo una mueca de dolor. Me respondió que las luces le estaban lastimando la cabeza y que el dolor era insoportable. Cuando él iba al baño, Luis vomitó en el suelo. Y luego no paró de vomitar. Estaba inconsciente. No sabíamos qué le pasaba y no sabíamos qué hacer. Mi papá, cuando lo vio, decidió llevarlo inmediatamente al hospital. En el hospital, Dan observa impotente cómo Luis pierde y recupera la conciencia constantemente. Despertó solo por un instante. Estaba hablando de forma algo incoherente. No podía entender lo que me decía. Eso hace que el equipo médico comience a sospechar que Luis podría estar sufriendo alguna afección neurológica grave, así que ordenan una radiografía de su cráneo. Descubrieron que tenía una presión enorme en la cabeza. Pero la fuente de la enfermedad de Luis sigue siendo un misterio. Los médicos nos dijeron que Luis tenía una especie de globo de agua en medio de su cerebro. Esa era la cantidad de fluido que se había acumulado. Esta cantidad de presión intracraneal era muy peligrosa. Dijeron que le sorprendería si sobrevivía hasta mañana. Ordena una tomografía computarizada. Había un objeto pequeño y claro en el lugar donde el líquido cefalorraquídeo normalmente deja el centro del cerebro para bajar al tronco encefálico. La resonancia magnética del cerebro de Luis mostró un quiste, una estructura llena de agua que tenía la forma de un hombre de nieve. Adentro del estómago del hombre de nieve había una estructura de un color diferente. Prácticamente existía solo un diagnóstico: una lombriz solitaria. La tenia del cerdo, también conocida como Taenia solium, infecta tanto a los humanos como a los cerdos. Dentro del cerebro de Luis, la tenia está instalada en un quiste que la protege. A medida que crece, el quiste bloquea el flujo de líquido en el cerebro, lo que causa una acumulación de presión y provoca los dolores de cabeza incapacitantes, la confusión y la pérdida de conciencia de Luis. La mayoría de la gente asocia la tenia con los intestinos, pero la lombriz solitaria también puede entrar a la sangre. Cuando esto sucede, la larva se protege a sí misma del sistema inmune, revistiendo su cuerpo en un quiste duro e impenetrable. A veces, esos quistes logran llegar al cerebro, donde quedan atascados en los tejidos cerebrales y causan convulsiones, parálisis e incluso la muerte. Unas horas después, el neurocirujano Single comienza el arriesgado procedimiento. Inserté la cámara y las herramientas por la piel y el hueso del cráneo hasta llegar al centro del cerebro. El médico lentamente mueve el endoscopio hacia el quiste, consciente de que un movimiento en falso podría acabar con la vida de Luis. Después de eso, utilicé las pinzas pequeñas para separar el quiste de las estructuras del cerebro. Una vez que pude atrapar el quiste con el endoscopio, lo extraje con sumo cuidado, sin dejar de sujetarlo. El endoscopio salió del cerebro en una sola pieza, sin romper el quiste. Recuerdo despertar sin entender lo que estaba pasando. Me explicaron lo sucedido y el resultado, y simplemente me sorprendió saber que tenía eso alojado en mi cerebro. Cuando la encontraron, probablemente estaba a 30 minutos de morir. La mayoría de la gente contrae la tenia después de comer cerdo crudo o poco cocido, pero hay otra manera de contagiarse. Cuando una tenia adulta alcanza la madurez en el intestino, comienza a poner huevos que luego son expulsados por las heces. Si una persona infectada usa el baño y no se lava bien las manos, puede propagar los huevos que tenía a todo lo que toca, incluidos los alimentos. Me explicaron que pude haber contraído la tenia del cerdo al comer frutas sin lavar o una ensalada que no lavaron bien. En la actualidad, Luis está agradecido de estar vivo y del apoyo de sus seres queridos.